Aleluya. Si no lo alabas tú, lo alabo yo, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis 3. Génesis 3. Y hoy voy a hablar de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que quizás porque no me dijiste amén al principio de haber dicho otra vez la gracia de Dios ok, pastor, ya la sabemos. Ya sabemos qué es la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, amén. Aleluya, aleluya. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú nunca te equivocas. Tú estás aquí, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, al oyente, Señor. Oro que entre, Señor, a sus corazones y produzca el fruto por el cual ha sido sembrada. En el nombre de Jesús te entrego mis labios, mi boca, Señor, para que tú la uses como a ti te plazca, Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos y ministranos por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están contentos de que hayan venido a la casa de Dios? Amén. El viernes quiero tomar la oportunidad para darle gracias a todos los que nos acompañaron este viernes 25 a la velada de adoración y alabanza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Me gustó mirar muchas caras. Me gustó cómo pusimos en grande el nombre del Señor, cómo se adora al Señor de veras en ese lugar. Amén. Y es bueno, es bueno. Cada iglesia con su forma de ser, nos juntamos ese día y Dios fue glorificado. Amén. Es muy bonito juntarse toda la iglesia y participar. Gracias a todos los que tomaron el tiempo a apoyar. Amén. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Tenemos una misconcepción de lo que es la gracia de Dios. Voy a voltear este ventilador porque si no, me voltea todas las páginas. Amén. Tenemos una misconcepción de la gracia de Dios. Muchas veces utilizamos la gracia de Dios en nuestras vidas para justificar nuestra vida desastrosa. Por la falta, muchas veces usamos la gracia de Dios como justificación de nuestra falta de compromiso hacia Dios. La gracia de Dios me cubre. La gracia, hermano, estamos esperándolo para que venga a la oración. Hermano, estamos esperando si el Señor le habla para servir. No, yo estoy bajo la gracia, hermano. Yo no tengo que hacer esto. Solamente la gracia me cubre. Yo no tengo que participar, yo no tengo que hacer nada. La gracia me cubre. Muchas veces utilizamos la gracia para justificar nuestras acciones. Muchas veces somos egoístas, muchas veces somos iracundos, muchas veces somos personas que realmente tienen malicia en su corazón y ocupamos y utilizamos la gracia de Dios para justificar nuestras acciones. Con facilidad le gritas a tu esposa, con facilidad le gritas a tus hijos y dices, pues la gracia de Dios me cubre. Pensamos que la gracia de Dios es Dios tolerando nuestro desastre, nuestras vidas desastrosas. Yo te digo esta mañana, no lo es. ¿Cuánto dicen amén? Pensamos que si nos hacemos, si pensamos nosotros muchas veces que cuando venimos al Señor, la gracia de Dios simplemente nos cubre de todas nuestras malas acciones. Y yo te digo, sí, pero no es justificación para que la sigas haciendo. ¿Cuánto dicen amén? En todo lo contrario, la gracia es un favor inmerecido que Dios te da. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús. La vida de Jesús fue eso. Dios Padre, sabiendo que nosotros teníamos el castigo merecido por el pecado que tenemos, Él envía a su Hijo. Y nos hace un favor, sabiendo que éramos culpables, nos hace el favor y nos manda a su Hijo unigénito para que Él muera en nuestro lugar y nos dé gracia en lugar de muerte. Eso es gracia. Gracia es cuando David va y que le quita la oveja al león. Gracia es cuando David va y se pelea con el oso.
Gracia es cuando David se pelea con el gigante. Eso es gracia. La gracia no es algo tierno de Dios que te dice, oh, mi hijo mío, como la religión, ahí te va la gracia de Dios. Y te pinta de bonito de colores. Y te dice, mira qué bonita se mira la gracia. No, la gracia de Dios es fuerte. La gracia de Dios se puede decir furiosa y te va a hacer lo posible para que te quite de un lugar que te va a hacer daño. ¿Cuánto dicen amén? Él lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad es la gracia de Dios la que nos sostiene a nuestras vidas. En resumen, la gracia es la manifestación del amor de Dios y su favor inmerecido, que nos lleva al perdón y la salvación y la transformación, y para acercarnos del problema, y para sacarnos del problema en donde estamos. ¿Cuánto dicen amén? Eso es la gracia, no es todo lo que empezamos a hablar. La gracia de Dios, muchas veces la gracia de Dios se muestra a nuestras vidas en su carácter amoroso, en su misericordia, en su misericordia para que nosotros podamos saber quién es Él. Amén. Hay algo en la Biblia que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Esto es como por eso le dije yo ese rato que comencé, la gracia de Dios, y podemos caer en un problema donde decimos, oh, ya lo conozco, ya sé, estoy experimentando la gracia de Dios, pero en realidad muchas veces la multiforme sabiduría de Dios no nos damos cuenta que la gracia de Dios está actuando aun cuando tú no te das cuenta. Porque esperamos que la gracia de Dios todo traiga beneficio y todo esté bien en nuestras vidas y que todo funcione de la manera correcta en nuestras vidas y que todo nos está yendo bien. Por eso, yo estoy caminando en la gracia y el favor de Dios porque todo está funcionando bien en mi vida y estamos felices. Estoy bajo la gracia de Dios. Y si estás bajo la gracia de Dios, cuando todo te va bien, si estás bajo la gracia de Dios, cuando la situación en tu vida se torna muy buena y tienes el trabajo y tienes la casa y tienes todo lo que tú necesitas y tienes el ministerio, sí, la gracia de Dios funciona ahí también. Y sí, de la forma que regularmente se muestra la gracia de Dios, pero muchas veces en la multiforme sabiduría del Padre no te das cuenta que la gracia ya está obrando en ti, aunque las cosas no te estén saliendo bien. Aunque las cosas que tú esperabas, que estabas esperando con ansias, son quitadas de tu vida. Y tú puedes decir, oh, yo estoy en la maldición o estoy siendo afectado por esto y por aquello. No, es la gracia de Dios, pero no te has dado cuenta. Aleluya. Es la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de maneras diferentes. Y voy a ser un poquito fuerte en este sentido porque te digo, no nos damos cuenta muchas veces que nosotros tenemos esa no puedo decir esa palabra, perspectiva de la gracia de Dios que muchas veces está a la mitad solamente. No digo que está errónea lo que tú piensas de la gracia, sí es lo que tú piensas la gracia es, pero solamente a la mitad de las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando nosotros no sabemos el futuro, sabemos que Dios lo sabe. ¿Cuánto dicen amén? Dios está siempre mirando la historia de nuestras vidas del final hacia atrás. Entonces, como por eso, Dios sabe cómo va a terminar nuestra vida. Dios sabe lo que vas a hacer. Dios sabe las cosas que Él tiene preparados para ti. ¿Cuánto dicen amén? Eso dice la palabra. Entonces Dios lo sabe. Y como Él lo sabe, y cuando nosotros estamos un poco distraídos pensando y queriendo nuestras propias cosas y pensando que este es el camino y pensando que esto es lo que Dios quiere y pensando que así como Dios me está usando y pensando que esto es lo que Dios está trabajando en mi vida, muchas veces estamos bien equivocados y estamos demasiado fuera de su voluntad, que Él va a tener que hacer y provocar cosas en nuestra vida para alinearte. Amén. Él lo va a hacer, va a provocar cosas en tu vida para alinearnos. Aleluya. Porque Él quiere mostrarnos de su gracia de una forma diferente en esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Pensamos que la gracia de Dios se presenta en nuestras vidas en un paquete o un regalo bien bonito.
Pero en realidad la gracia de Dios se puede presentar a nuestras vidas con algo desagradable. No me entienden. No me entienden, pero me van a entender. Está bien. Lo que me encanta cuando... Yo puedo decir las locuras que yo quiera, pero me gusta cuando viene la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Piensen en la gloria de Dios de esta manera. Dios sacándote de lugares buenos por su gracia. Dios sacándote de relaciones buenas por su gracia. En Génesis 3, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. ¿Listos? Génesis 22 al 24. Dice así. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y dice, de su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Dice, lo sacó del Edén para que labrase la tierra del que fue formado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estamos viendo esta historia. Sabemos la historia. Adán pecó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como Adán pecó, el hombre pecó, Dios se vio en la necesidad de cubrir su pecado. Y como Dios se dio en la necesidad de cubrir su falta, cubrir su pecado. Dios cubrió mi pecado, Dios cubrió tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios se vio en la necesidad de quitarlos de un lugar bueno, de quitarlos del Edén. Dios creó el Edén para ellos. Dios creó al Edén pensando en ellos, diciendo simplemente aseñórate de todo esto, dale nombre a todos los animales, da nombre a esto, da nombre a aquello, simplemente disfruta. Pero le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Y él desobedeció. Entonces él trató de cubrir su pecado usando hojas. Dios le dice, no es así. Algo tiene que morir para cubrir el pecado. Dice que les dio pieles de animales para cubrir su pecado. Entonces, ¿por qué si Dios tiene misericordia y gracia, por qué Dios simplemente no borró toda la acción de ellos dos y dijo, ok, ya la regaron, ni modo, los perdono, regresen al huerto? Ya todo está bien, ya eres lavado por la sangre del Cordero, Dios ya te sacó de la muerte, ya te liberó de la muerte. ¿Por qué nomás no regresas a donde estabas? Está el huerto, todo lo creé para ti, ¿por qué no te quedas ahí? Está hermoso todo eso, quédense ahí. Yo me encargo de lo demás. No fue así. Ellos fueron sacados de ahí porque la condición de ellos no iban a poder resistir. Si ellos comían del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, siendo caídos, estando en pecado, ellos no iban a poder tener salvación nunca. ¿Me escuchas? Si en pecado ellos hubieran dicho, están en una condición caída, la maldición cayó sobre ellos, y así en esa condición de maldición, ellos hubieran regresado al huerto y hubieran comido del árbol de la vida, hubieran sido muertos para siempre. Tremendo. Pero entonces Dios dijo, entonces no va a ser así, no van a regresar de esta manera. Voy a tener que crear un camino. Voy a tener que crear un camino de redención para que ustedes al final del día, al final de la jornada de la humanidad, ustedes puedan comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero en un estado de gracia, en un estado de salvación, en un estado de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios los sacó por el beneficio de ellos, que quizás para nuestra humanidad puede haber dicho, pero ¿por qué los sacó? Pero nosotros sabemos que Dios tiene mejor plan para nosotros.
Si ellos hubieran regresado, hubieran comido y hubieran morido, y hubieran muerto en pecado, hubieran vivido en pecado para toda la eternidad. Pero Dios dice, yo tengo mejor camino que eso. Y por eso entregó a su Hijo como salvación. ¿Cuánto dicen amén? Para salvación. Dice que Jesús dice que fue entregado, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para cubrir nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Dios te va a sacar de relaciones con círculos viciosos. Dios te va a sacar de trabajos que limitan y te hacen ser conformista. Dios te va a sacar de iglesias, de liderazgos que ya llegaron aquí y tú no puedes subir más que de aquí, porque Dios quiere llevarte a un mucho más alto que eso. ¿Cómo me vas a sacar de mí? ¿Cómo Dios me va a sacar de la iglesia si la iglesia es algo bueno? Sí, pero Dios sabe lo que Él tiene para ti. Y Él tiene cosas más grandes para ti. Y Él tiene cosas más hermosas para ti. Que si tu líder o tu pastor o alguien de liderazgo ya llegó aquí y ese es su límite y esa es su conformidad, pero Dios te quiere llevar más alto que eso. Yo no puedo atravesar algo si este techo que está aquí, yo no puedo subir más arriba hasta que lo quite. ¿Cuánto dicen amén? Entonces cuando yo quito este techo, entonces yo voy a poder subir más arriba. Si tú eres líder, si tú eres ministro, la gente que estás tú ministrando no va a poder subir más arriba de lo que tú estás. O subes para que ellos suban más, o te quitas para que ellos suban. ¿Es bueno quitar a un líder? No. ¿Es bueno que si un pastor se quite y abandone su ministerio? No. Eso es gracia. Mirar el Señor a tu vida para que tú llegues a donde debes de estar. Aleluya. Entonces, gracia se presenta de muchas formas. Aleluya. ¿Se acuerdan de la oveja perdida? En la oveja perdida, la historia está en Lucas, la puede ir a leer. Pero dice la palabra de Dios que el pastor, cuando se da cuenta que una oveja se pierde, dice que deja las 99 y va en busca de la que se perdió. ¿Cuántos dicen amén? En realidad, algunas cosas que se nos enseñan y que no están en la Biblia. Una de las cosas que me frenó el Señor cuando yo estaba preparando esto es algo que he escuchado predicar mucha gente que dicen, y que para que ya no se vuelva a ir la oveja, le quiebra la patita al Señor, para que la oveja dependa del pastor hasta que se mejore. Entonces va a tener una relación la oveja tanto con su pastor que cuando ya sane no va a querer separarse de él. Y es una buena analogía, pero no está en la palabra de Dios. La busqué y no está. Le pregunté a Mr. Google y también me dijo que no está en la palabra de Dios. Y miramos pastores que están hablando que le rompe la patita. Y sí, en realidad eso lo predicó alguien y todos les gustó y lo agarraron. Y está bien, es una buena analogía. Entonces yo fui y empecé a buscar y miré un libro de un ejemplo que alguien en esos terrenos de allá le dijo que realmente sí lo hacen. Y que dice que cuando ellos fueron al desierto y miraron a un pastor y se dieron cuenta que el pastor tenía una oveja en sus hombros. Y que esa oveja en sus hombros tenía rota una pata. Y le preguntó, y su traductor le preguntó al pastor y le dijo, ¿por qué tiene esta oveja la pata quebrada? Entonces el hombre que hablaba árabe le comenzó a decir, lo que pasa que pueden pasar dos cosas cuando una oveja se va. Cuando una oveja se va, pueden pasar dos cosas. Una, se la comen las bestias del campo, se la comen y la devoran y ya no la vuelves a encontrar. Por eso dice que aquel que dice no tiene las 100 ovejas y pierde una y deja las 99, ¿por qué? Por amor, para que no se pierda. ¿Cuánto dicen amén? Ese fue el Señor Jesús. Él dejó todo, dejó su trono para venir por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, estas dos cosas, la primera es eso, para que no
perezca. Dice que Él vino a este mundo para que no perezcamos, pero que tuviéramos vida eterna y viniéramos al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el pastor va y la agarra para cuidarla del depredador. Aleluya. Entonces eso es una de las cosas por lo cual le rompen la pata a la oveja para que no se vaya. La segunda es esta. Cuando y es lo que le dijo el pastor, cuando una oveja se va, si hay alguien que lo mira que se va, otras ovejas lo van a empezar a seguir. Dice, aquella oveja que se va y se extravía, cuando personas tienen conexión con esta oveja y miran que se va, dice que agarran y lo empiezan a seguir. Y si el pastor no actúa, dice que todos empiezan a seguirlos. Está tremendo. Está tremendo. Entonces, quebrarle la pata a alguien, tú puedes decir eso es malo, pero en realidad yo me pongo a pensar cómo se traduce eso en ti y en mí. ¿Cómo se traduce que el Señor nos quiebre una patita para que dependamos de Él todo el tiempo? ¿Estás diciéndome que Dios va a provocar una herida para que yo dependa de Él todo el tiempo? ¿Me estás diciendo que el Dios de amor va a permitir que yo experimente algo doloroso para que yo dependa de Él todo el tiempo? ¿Quieren la respuesta? Sí. Sí. Porque Él sabe más que nosotros. Hemos experimentado nosotros quizás dolor, pérdida, situaciones difíciles en nuestra vida que nos provoca a nuestro ser regresarnos a Dios. Aún siendo cristiano, tú puedes decir, yo estoy bien, estoy viviendo mi vida como Dios quiere, pero hay momentos en tu vida que llegan de sorpresa y te dicen, necesito conectarme más a Dios. Lo que tú creías que conocías de Dios, cuando terminas de pasar la obra o cuando terminas de experimentar el reto, cuando terminas de experimentar el sufrimiento para que Dios sea el primer lugar en tu vida, es cuando tú vas a conocer a Dios en otra dimensión. En otra dimensión. Lo que experimentó Job fue eso. Fíjate cómo lo presentó delante de Satanás. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él en la tierra. Pero al final de Job nos damos cuenta que realmente Job no lo conocía a Él. Dios conocía a Job. Pero Job no lo conocía realmente a Él. Entonces, esas circunstancias y todas esas desgracias que Job experimentó, no te voy a decir que es la gracia de Dios, pero yo te voy a decir que la gracia de Dios se manifestó en esa historia al final, cuando Él dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se pueda apartar de ti. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas muy maravillosas para mí. Pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta. Es un poco diferente a como nos enseñan en la escuela dominical. Es un poco diferente que todo es amor y arcoíris. No, Dios se manifiesta de una manera diferente también. No nos damos cuenta, no nos gusta y no queremos darnos cuenta muchas veces que Dios nos está llamando, está quebrando nuestra patita una y otra vez. Una y otra vez, hasta que Dios te dice, vas a depender de mí, sí o sí. ¿Sabes por qué? Vamos a leer la palabra de Dios, lo que sigue. Mateo 5, del 29 al 30. Mateo 5, del 29 al 30. Vamos a leerlo.
Dice así. ¿Listos? Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Dios va a provocar situaciones en tu vida de dolor. Dios va a provocar situaciones en tu vida de sufrimiento, porque Él necesita de ti que tú le entregues cosas o que te despojes de cosas en tu vida que en el futuro donde Él te mira no las necesitas. No las necesitas. Donde tú vas no necesitas el dolor. Donde tú vas no necesitas la falta de perdón. Donde tú vas no necesitas el rencor y el dolor de haber sufrido algo. No lo necesitas. Necesitas ser libre para poder experimentar lo que Dios tiene para ti. Necesitas ser libre. Y la gracia de Dios es lo que hace. Nos viene a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Nos viene a libertar. Y fíjate lo que dice Isaías 57 del 1 al 2. A ver si lo guardo. Aquí está. Isaías 57 del 1 al 2. Aquí fue donde yo me di cuenta de algo. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Dice, y los piadosos son arrebatados y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Dice, entra en la paz y descansa en sus lechos todos los que andan rectamente. Fíjate lo que dice aquí, no hay quien entienda delante de la aflicción. Dice, es recogido el justo. Muchas veces hay aflicciones en nuestras vidas que realmente nos van a provocar. Te lo voy a poner de esta manera. Yo creo que esto es lo más fuerte de todo esto. Acuérdate, estamos hablando de gracia. Gracia presentándose a nosotros de una manera diferente. Y con esto no quiero hacer ninguna falta a la palabra de Dios, pero yo lo he mirado muchas veces. Estamos hablando de dejar cosas, estamos hablando de la gracia de Dios cubriéndonos, guardándonos. Estamos hablando de simplemente Dios provocando situaciones en nuestra vida para que podamos regresar a Él. Yo creo que todos hemos experimentado eso, pero a donde yo voy ahorita es como el extremo. Es como cuando dice la palabra de Dios, Dios es lento para la ira. O sea, es lento, pero llega al punto que la ira viene. Estamos bajo la gracia, ¿cuánto dicen amén? Y la gracia se presenta de diferentes maneras. Acabamos de leer, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Perdón, sácatelo. O tu mano o tu pie, quítatelo, porque es mejor perder algo aquí que todo se vaya al infierno. Porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando de algo feo. Ahora, si hay personas en tu vida o en tu alrededor, o quizás es un vecino que tú conoces, que conocen a Dios y se entregaron a Dios, pero les es bien difícil ser libres. Pero acuérdate que Dios no va a hacer nada si tú no lo quieres. Yo no te estoy diciendo que el poder de Dios es limitado. Yo te estoy diciendo que las personas como tú y como yo somos limitados y necesitamos realmente entregarle todo al Señor para ser libres. Una de las primeras reglas en liberación es esto, que la persona tiene que liberarse ella misma y decir con su propia boca: yo perdono, yo olvido y yo cubro y yo hago esto. Yo perdono el abuso, yo perdono esto, yo perdono aquello. De la misma boca de la persona tiene que salir estas palabras. ¿Cuánto dicen amén? En todo caso, el Señor no puede hacerte a que tú digas esas cosas.
Su Espíritu Santo va a querer entrar a ti y tú vas a decir, Señor, yo recibo tu salvación y yo entrego todo eso que no me conviene. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo de la oveja perdida? Que la trae el Señor, le quiebra la pata y esta persona o esta oveja aún se sigue yendo para otro lado. ¿Qué pasa con esta oveja que no hace caso? Y ni el amor que experimentó del pastor, ni el amor que experimentó de la manada o de la iglesia, si lo puedes llamar de esa manera, no le es suficiente para perdonar y vivir una vida con el Señor. ¿Qué va a pasar? Yo he mirado, hermanos, gente que lo que traen está tan arraigado en todo su ser, que de repente un día están y de repente al otro día les cae una enfermedad y ya no están. ¿Es Dios castigando? No. No es Dios castigando, es su gracia. Porque Él prefiere llevarte antes de tiempo que a que te pierdas. Esa es su gracia. Es la multiforme sabiduría de Dios. Él sabe dónde estamos y Él sabe hacia dónde vamos a ir. We don't like this. No nos gusta esto. No nos gusta, pero es en su infinito amor el Señor sabe lo que hace. Yo he mirado situaciones difíciles donde la persona, la falta de perdón y no pueden ni volver, y por ende y como consecuencia vuelven a regresar a las drogas, al alcohol y todo eso y sufren una vida tan pesada que ya va a llegar el punto donde su humanidad no va a poder resistir y va a darse por completo a todo lo malo y van a negar al Señor. Entonces dice el Señor, antes de que eso suceda, mejor me lo llevo. Porque hay algo mucho más fuerte que ellos, que no pueden dejar. Es difícil y es duro. Es duro. Y lo que dice aquí en Isaías, dice, los piadosos son arrebatados y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Dios sabe lo que viene en sus vidas y saben el momento, Dios, donde ellos no van a poder resistir y van a darse a lo malo. Dice, no entendemos por qué el justo se va, pero Dios sí lo entiende. Dios sí lo conoce. Y esto, si no te da temor del Señor, hermano, no sé qué. A mí me da no sé qué, la verdad. Porque realmente Dios nos invita a ser libres. Dios nos invita a realmente poder dejar todo. ¿No has pensado en personas que batallan con lo mismo todo el tiempo? Y Dios hace algo maravilloso y están viendo 6 meses y están en fuego y quieren hacer cosas para Dios, pero su corazón no ha sanado por completo y como que vuelven a regresar poco a poco a donde estaban. Y la palabra dice que cuando uno es libre y Dios lo libera, dice que cuando se alejan, dice que 7 demonios más fuertes vienen y hacen morada en él. Es bien difícil, pero esa también es la gracia de Dios, porque prefiere que pierda algo, un miembro, a que todo se vaya al infierno. Aleluya. ¿Me van a invitar el siguiente domingo? Okay. Aleluya, aleluya. Iba a leer esto, pero ya se los dije. Está tremendo. Está tremendo. Por eso en la Santa Cena dice la palabra de Dios que dice,
escudriñemos nuestros corazones. Escudriñar nuestros corazones, el tiempo de la Santa Cena es simplemente Dios diciéndote, hey, regrupa todo. Ok, ya pasó esta semana, ya pasó este mes. Ok, vamos a hacer vamos a juntarnos otra vez más a ver si todo sigue igual, mejor o algo está pasando. Y cuando tú te escudriñas a ti mismo y dices, oh, Señor, la Santa Cena pasada yo estaba batallando con esto y gané y triunfé, y yo estoy mejor. Pero tú puedes decir, Señor, yo la Santa Cena pasada yo estaba batallando con esto, Señor, y caí. Ese es el tiempo para ponerte a cuentas. Ese es el tiempo para decirle, Señor, me arrepiento. Voy a participar con la iglesia en comunión contigo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el tiempo. En tu tiempo a solas con Dios. Yo te digo, yo me he encontrado, yo me he escuchado mi voz faltándole al Señor. Y en ese momento yo me tengo que arrepentir. En ese momento yo le tengo que decir al Señor, perdóname. Ni siquiera sabía que esto estaba en mi corazón. Perdóname. Entonces tienes que tener cuidado. Busca a Dios, encuéntrate con Dios como estábamos cantando y platica con Él y dile, Señor, yo quiero permanecer en ti, no quiero faltarte. Ese es el momento donde tú puedes venir a Dios y ponerte a cuentas con Él. No te vas a querer poner a cuentas a Dios cuando te lleve. ¿Cuánto dicen, oh, voy a estar a cuentas con el Señor en el cielo? No, ponte a cuentas ahorita porque a lo mejor no llegas. Amén. Aleluya. Entonces ese es el momento importante. Nosotros conocemos personas alrededor de nosotros que tienen vidas bien difíciles y que se pareciera que no pueden dejar algunas cosas. Cúbranlos. Cúbranlos con oración. Sé de ejemplo para ellos. Muéstrales el camino. Y Dios me puso convicción en mi corazón cuando estaba preparando esto, porque yo dije, muchas veces decimos y pensamos, está pasando esto porque se lo merece. Porque no hace esto, no viene a la iglesia, no ora, no lee la palabra de Dios. Y te pones a pensar, si miras a alguien allá afuera mendigando, ¿qué vas a decir? Oh, está así porque lo que hizo. Eso no es gracia. Gracia, darle un favor inmerecido. Aunque quizás sepas que se lo va a echar en drogas o lo que sea, pero tú bendices. Esa es gracia. Imagínate Dios Padre diciendo, van a morir porque se lo merecen. ¿Para qué mando a mi hijo? Si es lo único que tengo. Pero nos mostró su gracia. Y nos dio a su hijo. Amén. Entonces eso es gracia. Darle un favor, un regalo a alguien que no se lo merece. ¿No te han dado a alguien un regalo cuando es tu cumpleaños? Sí, ¿verdad? Está hermoso, lo esperas. Pero cuando alguien te regala algo cuando no es tu cumpleaños, wow, no me lo merezco, no he hecho nada, no es ni mi cumpleaños, pero gracias Señor. Eso es gracia. Cuando alguien te reconoce algo y te dice en el trabajo, oh, eres el empleado del mes, y recibes algo, wow, Dios ha puesto gracia delante de tus patrones. ¿Me entiendes? Entonces, esto es gracia. Darle un favor a alguien, algo que no se merece. Eso es gracia. Y Dios lo presenta y lo muestra de diferentes maneras. ¿Cuántos dicen amén? Pueden respirar. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, amén. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. 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 Di conmigo al Señor, yo soy libre para adorar a Dios. Yo recibo su gracia en mi vida. Señor, ayúdame a enfocarme
en ti, en tu palabra. Y si no puedo, llévame contigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Esa de llévame contigo bajó el volumen. Está bien, está bien. Sí. Aleluya. 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 Vamos a tomar un tiempo de meditación en esta mañana. Aleluya. Vamos a hacer dos cosas hoy. Si tú estás batallando con algo hoy, que se te hace difícil dejar o se te hace difícil entregárselo al Señor. Y tú sabes qué es. Quizás nadie sepa. Quizás es un pecado oculto. Quizás es algo que estás lidiando desde hace años. Si conoces a alguien también que está lidiando con alguna cosa bien difícil y bien dura, quizás un vicio o quizás alguna conducta que está destruyendo su entorno, su alrededor, puedes pararte en su lugar también. Pero si tú estás batallando con algo, como que algo que se repite una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, necesitas la gracia de Dios en esta mañana. Necesitas ponerte a cuentas con Dios en esta mañana. Dios te va a sorprender, te va a mover, te va a hacer que tú muevas y te transforme tu corazón y tomes decisiones que quizás en otro tiempo decías no puedo. Dios te va a dar la valentía para decir sí puedo. Sí puedo. Muchos de nosotros pensamos decir, esto es lo que me toca, ya estuvo, ya. No, el Señor te quiere sacar de ahí. Porque donde tú vas, no necesitas nada de esto. No lo necesitas. Cuando llegues a este nivel, vas a lidiar con otras cosas. Pero lo de aquí, déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. En el nombre de Jesús, déjalo ir. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de olvidar. Es tiempo de mirar lo que Dios tiene para nosotros hoy, de hoy en adelante. Pero requiere valentía. Requiere humillarse delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Porque realmente nosotros, nuestro anhelo es que su gracia se presente en nuestras vidas como un regalo. Y que su gracia nunca nos sorprenda, pero que la miramos venir. ¿Harías esto en esta mañana? ¿Vendrías a ponerte a cuentas con Dios hoy? Y de una vez y por todas, entregarle todo a Él. Entregarle todo a Él. Y yo no te estoy hablando de regresar a ver las novelas. Yo no te estoy hablando de regresar a mirar el fútbol. Yo te estoy hablando de algo más interno. Yo te estoy hablando de tu comunión con Dios. Muchos de nosotros hasta ni siquiera platicamos con Dios porque ya sabes para dónde va a ir la plática. Ya sabemos lo que el Señor nos va a decir. Ya nos está diciendo aún el Señor, ni siquiera antes de entablar una conversación con Él. Ya nos está diciendo, tienes que dejar. Tienes que olvidar. Tienes que empezar. Al cristiano se le hace tan difícil comenzar de nuevo. Porque piensa que el comenzar de nuevo fue una sola vez. Piensa que el comenzar de nuevo solamente fue el día que oraste. No, somos constantemente renovados. Todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Créeme,
Si tú vienes genuinamente con Dios hoy, Él te va a dar la autoridad de decir no más. Él te va a dar la autoridad de decir hasta aquí llega esto. Él te va a dar la autoridad de decir no más abuso en mi vida, en mi mente. No más. No más. Él lo puede hacer. Yo sé en mi corazón que ya lo está haciendo aún ahora mismo. Aún ahora mismo el Señor ya está obrando en algunos de ustedes. Levanta tu mano donde tú estás y entrégaselo a Él. 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 La gracia de Dios está a la puerta para entrar a tu vida. ¿No te cansas de lo mismo todo el tiempo? ¿No te cansas de la queja? ¿No te cansas de las mismas situaciones? Cosa difícil es entregar a nuestros hijos a Dios. Por eso los manipulamos y los seguimos tratando como niños, porque no queremos dejar que Dios lidie con ellos. Te estás entrometiendo entre Dios y tus hijos. Hazte a un lado, solamente ora por ellos. Solamente ora por ellos. Tú no puedes ser más bueno que Dios. Tú no puedes. Lo que sí te puedo afirmar hoy, que el Señor, si tú vienes de todo corazón, Dios te va a hacer libre hoy. Dios te puede hacer libre hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Los que están en su asiento, les extiendan sus manos al frente. Vamos a orar por las personas que pasaron al frente. Amén. Extiendan sus manos y comiencen a bendecirlos. Si tú estás en un lugar bueno, si tú estás en un lugar de bendición y la gracia está abundante en tu vida, simplemente comienza a orar sobre estas personas que vinieron al frente. Comienza a declarar en sus vidas libertad. Comienza a declarar en sus vidas la gracia de Dios, abundante gracia de Dios en sus vidas. Gracia sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad, Señor. Declaramos, Señor, salvación en sus vidas. Padre, declaramos la total gracia de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos libertad sobre sus vidas, declaramos sanidad sobre sus vidas, declaramos llenura de tu Espíritu Santo, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú no puedes, y si tú dices, he tratado y no puedo, he tratado y no puedo, no sé cómo hacerlo. La palabra de Dios dice que recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya caído sobre ti. No necesitas consejería, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Padre, vamos en contra de toda agonía, Señor. Toda agonía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Es cuando aquel herido en la guerra, Señor, está herido y está tirado y está organizando, Señor, en busca del rescate, esperando en busca, Señor, de aquellos rescatistas que van a venir, Señor, y van a curar, Señor, sus heridas, Padre. Yo oro que toda agonía, Padre, en este momento cesa, Padre, porque el Espíritu Santo de Dios llega al rescate hoy. El Espíritu Santo de Dios llena y satura su vida en el nombre de Cristo Jesús. Esto no lo hace un hombre, esto
esto lo hace Dios. Esto no lo hace un hombre, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declaramos, Señor, todo enmiendo, Señor, toda costura de órganos, Señor, toda costura, Señor, en sus miembros de ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Lo que el enemigo trató de hacer pedazos, lo que el enemigo trató de desgarrar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos sanidad completa en su vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, gracias, bendito Dios.